conectividad con la segunda parte de esta unidad temática 8, que sería la parte de compresión. La clase pasada vimos tracción. Vamos a desarrollar en esta clase, ¿ponés a grabar, Matías? Ya está grabando. Bueno. Vamos a desarrollar en esta clase el tema de compresión y después, si nos queda tiempo, hacemos un repaso de la clase anterior que estuvo bastante cortada por el tema de internet, que creo que era acá mi sector. Así que espero que esta vez no tengamos problemas. Se está escuchando todo claro y se ve bien, ¿no? Bueno, entonces vamos a hablar de ensayos de compresión. Vamos a hablar fundamentalmente de un ensayo característico y que lo van a necesitar ustedes en la práctica. Siempre depende a qué actividad se dediquen, pero es muy común estar relacionado con el hormigón y aparte saber cosas relacionadas con el hormigón, que es el ensayo de compresión al cual es sometido. Después vamos a hablar, así un pantallazo genérico de tipos de ensayo. Y por último, vamos a aclarar o definir el concepto de tensión admisible. Esto es lo que vamos a ver en la clase de hoy. Entonces vamos a empezar con el tema del hormigón. Bueno. Entonces, entre las dos tensiones principales que se producen por el fenómeno de tracción y el fenómeno de compresión, vamos a ver en el caso particular del hormigón simple. Llamamos hormigón simple porque no tiene armadura. El hormigón, generalmente se usa el hormigón armado como estructural, y el hormigón simple se usa sin armadura, por ejemplo, en veredas o en solados o en pavimentos. Por eso cuando hablamos de hormigón simple hablamos que no tiene armadura. El cemento es un material que está constituido, hormigón, simple, es un material que está constituido principalmente por un cemento, agua, áridos gruesos y áridos finos. Los áridos son la piedra, que en la zona acá usamos canto rodado. En otros lugares del mundo, del país, donde no hay canto rodado, que es el que es de origen marítimo o fluvial, se utiliza piedra partida, o sea que hay que agarrar rocas y mediante procesos mecánicos triturarlo. Entonces quedan trozos de roca que tienen los cantos más vivos, por eso se llama áridos partidos, y a los otros se los llaman cantos rodados. ¿Por qué? Porque en el proceso de erosión tienen las aristas alisadas. Esa es la diferencia entre canto rodado y los áridos partidos. De acuerdo al tamaño, o a la granulometría se llama, o sea, el tamaño que tiene el grano, se lo pueden clasificar en dos grandes subgrupos. Los que llamamos áridos gruesos y los que llamamos áridos finos, que dentro de los áridos finos generalmente están los que llamamos arenas. Todo esto tiene una clasificación que está definida por tamices, desde el tamiz 200 hasta el 2040, 50, ya ni me acuerdo los números de los tamices, pero el número del tamiz depende de la abertura que tenga una malla por la cual el árido puede pasar, o queda retenido en realidad. Cuando retiene, ese es el número del tamiz. De esa manera se clasifican los áridos. También se le agrega a esta mezcla del hormigón simple generalmente algún tipo de aditivo. Los aditivos pueden tener un montón de finalidades, varias finalidades,
como por ejemplo, acá en la zona es muy común es agregar aditivos tipo anticongelantes. Después hay otros que son acelerantes de fragüe, para que la mezcla fragüe endurezca más rápido. Hay otros aditivos que le dan plasticidad o trabajabilidad. Hay otros aditivos que se llaman incorporadores de aire, que es como una especie de espuma, que lo que hace es sellar los poros que tiene el hormigón para que no penetre una vez que está colocado y en uso, no penetre la humedad y esa humedad sufra procesos de congelamiento y de hielo que hacen que el material reduzca su vida útil. Esos son los aditivos. Y hay un montón de nuevos aditivos que se utilizan. Este tema del hormigón es un material muy noble, muy utilizado, y que ha desarrollado la humanidad desde la época de los romanos. Empezaron a usar las que se llamaban puzolanas, que es una parte que compone los cementos. El cemento se hace con yeso y otras series se le agrega yeso como retardador de fragüe. Tiene una serie de componentes. Acá en el país hay varias fábricas, como 4 o 5 fábricas importantes, porque requieren, es una industria que requiere hornos rotativos, porque el proceso de la fabricación del cemento requiere energía, hace que haya que partir material, comprimirlo, pulverizarlo en algunos casos, llegar hasta una consistencia tipo polvo, y después se lo cuece en horno, por lo cual se requiere energía. Por eso es un material que tiene su costo, principalmente por todo lo que es el traslado del material, el proceso en los hornos y después el uso de la energía. Nosotros acá usamos en la zona el cemento, principalmente el cemento de Comodoro, el cemento de Comodoro, que es la fábrica más próxima. El tema del cemento es que tiene un gran peso propio. Las bolsas de cemento, que se venden en bolsas o se venden a granel en camiones especializados que transportan el cemento, perdón. Entonces, uno de los elementos que inciden en el costo es el transporte. Por eso, normalmente, en el país y en otros lugares del mundo, las fábricas tienen una zona de influencia donde es vendido el producto, porque si quieren competir con un lugar más alejado, se les incrementa por el flete. Por eso está dividido así como en zonas. En cada zona del país se utiliza diferentes tipos de cemento en función de marcas, quiero decir, en función de la proximidad de la fábrica. Bueno, ¿para qué se hacen los ensayos en el hormigón? Los ensayos en el hormigón se hacen por varios motivos. Uno de los motivos es calibrar la planta elaboradora de hormigón. O sea, nosotros estamos acostumbrados, o vemos así en la cotidianidad diaria, que, por ejemplo, en una obra, una construcción así pequeña, una vivienda, se utilizan hormigoneras que están a pie de la obra, donde se agrega en balde generalmente los elementos que componen el hormigón. Eso es una manera bastante rudimentaria y poco precisa de hacer el hormigón, pero para la finalidad que es utilizada anda perfectamente. Ahora, cuando se trata de un hormigón que tiene que ser más controlado, por ejemplo, para la construcción de un edificio en altura, una estructura importante, ese hormigón tiene que garantizar una cierta calidad que tiene que ver con sus cualidades finales de uso. Para ello, y para homogeneizar el producto, lo que se hace, se utilizan plantas elaboradoras de hormigón. Esas plantas elaboradoras de hormigón, que en las ciudades, depende del tamaño de la ciudad y del consumo de hormigón, hay mayor o menor cantidad de plantas elaboradoras,
allí lo que se hace, se clasifican los áridos, ¿sí? Se los tamizan, se los guardan en un sistema de tipo estrella, se llaman, o algún otro tipo de ubicación del Profe, material, de manera disculpe, que de ¿usted, allí, sí, usted cambió la diapositiva? sí, ¿cómo? No te escucho. ¿Qué preguntaste? Preguntó si cambió la diapositiva o sigue en la hoja 1 todavía. No, no, estoy en la hoja 1, estoy en la hoja 1. Sigo en la hoja 1. ¿Está bien? ¿Esa era la pregunta? Bueno, les sigo contando todo este tipo de todas estas cosas del hormigón, porque son una cosa que de una u otra manera ustedes tienen que saber que existen y las van a ver en la práctica. Entonces les estaba hablando de la planta elaborada de hormigón, donde está acopiado los áridos. Después viene el cemento, que generalmente se pone en un cilindro tipo tolva, donde se almacena, se baja de los camiones a granel, o vienen en bolsones también, bolsones importantes de cemento, que vienen directamente a las fábricas, que tienen que estar preservados, cerrados, se ponen en esa tolva dosificadora. Y por otro lado tenemos el agua que se va a utilizar y los demás componentes como que habíamos llamado aditivos. Ahora, esa dosificación, para que sea una dosificación correcta y fiable y cumpla con normas, porque todo esto está regido o está normado en diferentes reglamentos. Nosotros acá en la Argentina tenemos el reglamento del CIRSOC, no sé si lo ven, por ejemplo, ¿ves? Esto que está acá es el CIRSOC, que es un resumen del CIRSOC. Este librito dice datos para el proyectista de hormigón armado. Y acá habla de las características que tiene que tener un hormigón, por ejemplo. Eso es para homogenizar los datos que se necesitan para el cálculo. O sea, cuando se hace una estructura, tiene que haber un calculista atrás que, de acuerdo a las normas, dimensiona la cantidad de hormigón y la armadura que hay que colocar en una estructura, de manera que esa estructura sea fiable y tenga cierta seguridad o esté de acuerdo a los parámetros de seguridad establecidos. Entonces, para garantizar ese Profe, hormigón, sí. ¿y quién es la persona que avala eso? Esto no es una persona, es un organismo del CIRSOC, que es un centro de investigación de los reglamentos nacionales de seguridad para las obras civiles. Es algo que se ha derivado del INTI, Instituto Nacional de Tecnología Industrial, que es un organismo nacional, estatal, que está compuesto por diferentes profesionales idóneos en el tema, y son los que elaboran en los reglamentos estos que después son de aplicación. Esto existe en todos los países tienen sus reglamentos. Fíjense lo que sucedió en la Florida ahora cuando se derrumbó el edificio que todo el mundo empezó a hablar de la calidad del hormigón, del control del hormigón, del problema de la dosificación del hormigón, que si la arena tenía sal o no tenía sal, o sea, los áridos, que si era de playa, que si no era de playa, de que si se le hacían los controles que correspondían o no. Y imagínense el problema que derivó el derrumbe de este edificio, más allá de la pérdida de vidas, que bueno, eso es en realidad lo más importante, pero atrás de todo eso empieza a haber todo un colapso digamos, en los costos de los inmuebles, en función de que uno no sabe si el inmueble que tiene es seguro o no es seguro. Entonces tiene que estar avalado por un organismo competente. Cuando hay estas fallas así, todavía no se sabe bien exactamente cuál fue el problema, pero hay que esclarecerlo y si se pasó por alto algún reglamento, tiene que haber un responsable.
Y si se hizo todo de acuerdo a los reglamentos y a las normas establecidas, hay que revisar los reglamentos porque hay algún problema en el reglamento. ¿Me explico? Bueno, esto entonces es muy importante, el tema este que existe para el tema del hormigón. Estos reglamentos también existen para toda otra serie de materiales, como los metales, los aceros y otros tipos de materiales que se utilizan en la construcción o en elementos de máquinas. Entonces, lo que quería terminar de redondearles es que el hormigón, que se elabora en las plantas elaboradoras, la dosificación, o sea, la cantidad de cada uno de los materiales que se emplea, se hace por peso, no por volumen, como se hace en una obra común, que uno pone tantos baldes, por ejemplo, el 1, 2, 3, uno de agua, dos de arena y uno de cemento, 2 de arena y 3 de piedra, más el agua. Bueno, acá en las plantas elaboradas se hace por peso, tantos kilos de árido grueso con cierta granometría, tantos kilos de árido fino con cierta granometría y tanta cantidad de agua. De esa manera, por peso, se garantiza que se llegue a la calidad del hormigón que se necesita. ¿Por qué por peso? Porque, por ejemplo, el árido que está acopiado, que se está acopiado a la intemperie, está sometido, por ejemplo, al ingreso de agua por humedad o por lluvia. O si hay mucho calor y viento, pierde humedad. Entonces, se hace una corrección del peso del árido en función de la humedad que tenga, o sea, la presencia de agua que ya tenga. Y además de eso, el agua que está incorporada dentro, que puede absorber la piedra o la arena, hay que reducirla de la cantidad de agua que está prevista en la dosificación. Cuando se dosifica un hormigón, es importantísimo la relación que hay entre la cantidad de agua y el cemento que se utiliza. Relación agua-cemento. Ahora se lo voy a explicar mejor. Bueno, de esta manera, están establecidos en los reglamentos que hay hormigones, por ejemplo, tipo H20, H25, H30. Esta H20, H25, H30 es la resistencia que tiene el hormigón. Cuando el número esté más alto, más resistente es. La resistencia se logra no solamente incorporando mayor cantidad de cemento, sino en toda la dosificación de los áridos más el agua. Entonces, el ensayo de que se somete, el que vamos a ver ahora de compresión, es para verificar que la dosificación de la planta me esté dando la calidad del hormigón que se supone que estoy vendiendo o que estoy proveyendo al usuario. O sea, si un H20 tiene que ser H20, si H25, H25, si H30, H30. Entonces tengo que saber, garantizar que así sea. Entonces, ¿cómo se hace? Se comprueba mediante los ensayos que alcance esa resistencia. Eso sería una de las finalidades del ensayo. La otra finalidad del ensayo es para el usuario, el que está en la obra, que podemos hablar desde un pavimento de hormigón, podemos hablar desde un puente, podemos hablar de un edificio de construcción de estructura de varios pisos, de un hospital, de lo que sea, un dique, cualquier elemento que sea de hormigón. Entonces, el que está al pie de la obra, el director de obra, el que tiene la responsabilidad de que la obra se haga de acuerdo a los planos y de acuerdo a las normas, lo que hace, extrae muestras del hormigón para ser ensayadas y verificar que cumpla lo que me dice que me está vendiendo o me está proveyendo la planta elaboradora. Esos son los dos grandes lugares donde se hacen los ensayos. O sea, se hace un ensayo de calibración de planta y otro de control en el lugar donde se va a aplicar el hormigón elaborado. Bueno, entonces, ¿cómo se hace estos ensayos? Lo que se hace lo que se llama una probeta, que es una muestra del hormigón, que es ni más ni menos que un cilindro de hormigón. Que es esto que está acá, un cilindro de hormigón. ¿Cómo se hace esto? Esto se utiliza un molde, que es el que estamos viendo acá, moldes para probeta de hormigón. Es un molde estandarizado, que tiene una altura de 30 centímetros y un diámetro de 15,
15 y 30, se pone abajo una placa de asiento y esto tiene unos elementos que permiten después desmoldarlo, o sea, abrirlo, y esto se llena de hormigón. Se llena de hormigón en la obra. Y después de pasado un cierto tiempo, se puede ensayar el hormigón a los 7 días, a los 28, a los 3 días, a los días que sea necesario, o que se fije con el reglamento, porque digamos las durezas o la resistencia del hormigón que están en los reglamentos dependen de la edad que tenga el hormigón en lo que se llama el curado del hormigón. El curado del hormigón significa cuando se va, digamos, tener un tiempo de fragüe, que es en el momento que se va produciendo la reacción química entre el cemento, los arios y el agua, y ese tiempo que transcurre hace que tenga diferentes valores de resistencia. Generalmente a los 28 días, ya casi tengo más del 90% de resistencia. Entonces por ahí se hacen los ensayos a los 28 días. Lo que se hace a la probeta es lo que se llama acá, esta probeta se cura entre comillas, se la sumerge en agua, se la pone en agua, en el tiempo de 7 a 28 días, antes de llevarla al laboratorio. ¿Por qué? Porque eso garantiza que la humedad de fragüe sea pareja para comparar los distintos de ensayo. Después esas probetas, que tienen que estar bien lisas arriba y abajo, por ahí cuando hay irregularidades, en algunos casos se le hace un encabezado con una mezcla a base de grafito y azufre, que es para que esto quede bien plano y que después cuando entren las máquinas las máquinas que provocan la compresión, la distribución de la fuerza sea pareja, porque si hay alguna irregularidad acá, por ejemplo una piedra, algo que sobresalga, va a distorsionar el resultado del ensayo. Entonces acá tenemos una máquina que es similar a las de tracción, son máquinas especiales diseñadas para esto, donde se pone la probeta y se la somete a tracción. Entonces, igual que habíamos explicado para el ensayo de tracción, en el ensayo de compresión se mide la tensión que puede soportar el elemento. La tensión que es la fuerza que está actuando dividido el área de la probeta. Y por el otro lado se mide la deformación, que vamos a medir la deformación específica, que es lo que se comprime, o sea, la variación de longitud dividido la longitud inicial. Entonces, con estos dos elementos, obtenemos la tensión de formación y podemos construir un diagrama, que sería este, de tensión de formación, donde para un punto determinado del ensayo, por ejemplo tenemos una tensión que sería esta y una deformación que sería esta. Entonces acá tenemos un diagrama típico de una probeta de hormigón, donde cuando tengo una deformación específica del 0,002%, se alcanza generalmente la tensión máxima. Se alcanza esa tensión y después se sigue deformando, pero la tensión sigue sin que se varíe la tensión en este periodo. Tendría que ser algo parecido a la afluencia que se producía en la tracción. Entonces esto es un ensayo, una curva típica de una probeta de hormigón. Entonces, ¿qué me permite el ensayo? Calcular la tensión máxima a la cual se somete el elemento y que provoca su ruptura o colapso. ¿Cuándo se rompe esto? Generalmente la ruptura de las probetas se dan de esta manera que estamos viendo acá, que generalmente tienen acá así como forma cónica, porque se alcanzan tensiones tangenciales a 45 grados, que son las tensiones tangenciales, son un medio de la tensión normal. Entonces, se llega más rápido al colapso por las tensiones tangenciales que las tensiones de compresión normales. Esto es la relación entre las tensiones normales y las en planos inclinados, es una cosa que todavía no la vimos, que la vamos a ver este año en el capítulo que viene, en el cual vamos a explicar bien por qué se producen estas rupturas así tipo 45 grados.
Si la probeta no se rompiera así, quiere decir que está mal dosificada. Mal dosificada, más que mal dosificada, mal mezclada. O sea, está mal distribuido el material. Si yo por ejemplo, el hormigón que sale de una planta se transporta en camiones, que se los llama mixer, de mixer de tipo cocina, que es más ni menos que un trompo gigante donde se ponen los elementos en ese camión y ese va girando y ahí adentro se produce la mezcla de todo el material que tiene que estar bien mezclado. Si no está bien mezclado, voy a tener lugares donde voy a tener mayor aglomeración de árido grueso, de árido fino, o árido fino, más cemento, más agua, entonces la ruptura de la probeta no va a ser homogénea. Eso significa que está mal dosificada o mal colocada. A ver. Bueno, acá hay un diagrama, donde en el mismo diagrama se está representando la tracción y la compresión en una probeta de hormigón simple, que la resistencia a la tracción es prácticamente nula, es muy poquita. Por eso el hormigón simple, para que funcione bien, se le agrega el hierro, que es la que aguanta los esfuerzos de tracción. Entonces acá tengo deformación específica negativa hacia la izquierda y positiva hacia la derecha. Entonces este diagrama, esta parte que está acá, donde la tensión hacia abajo estoy poniendo las tensiones negativas y hacia arriba las tensiones positivas. O sea, esta sería la tracción, esta compresión. O sea que esta parte de acá abajo sería lo mismo que esto, simplificado, nada más que dado vuelta. Porque lo estoy representando como es compresión, en vez de ponerlo hacia arriba, lo estoy acá, el eje lo estoy poniendo hacia abajo, y además acá estoy poniendo lo que sería un ensayo de tracción del hormigón, que rompe enseguida. En cambio, el de compresión aguanta muchos valores mucho más grandes. Esto está puesto así como para que se pueda visualizar cómo serían los dos ensayos superpuestos. Recién les hablaba que los hormigones están clasificados según el reglamento Simpson 2001 y 2002, 201 y 202, perdón, está 202 debe decir, actualizado al año 2006 y vigente del año 2013. Esto es una cosa que todavía no ha sufrido modificaciones, es el último que se está utilizando, por lo menos que sepamos ahora. Entonces acá tengo los tipos de hormigones, H15, H20, H25, hasta H60. Y este número acá está relacionado con la resistencia específica que tiene a la compresión. Esto en megapascales y estos en kilogramos sobre centímetro cuadrado específica de la tensión de compresión, según el reglamento. Entonces, el hormigón que aguanta menos es el hormigón simple. Se utiliza por hormigón simple, este hormigón armado, y simples armados y pretensados. O sea que cuando la estructura tiene mayor importancia, se usan los hormigones de mayor calidad. Fíjense que ahora, con el avance de la ciencia, que es el avance de la tecnología en realidad y la ciencia, que hace que esto se pueda medir cada vez con mayor seguridad, y se emplean cementos que logran mayor resistencia, se están logrando tensiones muy importantes que hacen que se puedan construir grandes estructuras, edificios como en Medio Oriente, digamos, en Malasia o en muchos lugares del mundo, que sobrepasan los, 200 metros, 300 metros, no sé cuántos metros estamos llegando ya. Entonces, todo esto que yo les estoy contando, tiene que estar pero perfectamente desarrollado para hacer ese tipo de estructuras. Hay un montón de factores en esto del hormigón, por ejemplo, otro en la temperatura. Por ejemplo, en los países árabes, cuando se hacen los edificios, donde hay temperatura de 50 grados centígrados,
para evitar la evaporación y que el hormigón con la gran temperatura pierda humedad y además el fragua se acelere debido al calor, porque cuando se produce el fragua es una reacción exotérmica, una reacción química entre el agua y el cemento que libera calor. Si la temperatura es muy alta, influye en eso y se acelera ese proceso, entonces se imaginan, no alcanzan a colocarlo en la estructura, a colar el hormigón. Entonces, normalmente en esos países el colado del hormigón se hace de noche, en horas nocturnas. O sea, trabajan toda la noche colocando el hormigón cuando las temperaturas son más bajas. Por eso trabajan de noche. Bueno, recién les hablé de la relación agua-cemento, que es muy importante la relación agua-cemento. El concepto es que cuando el hormigón tiene una relación de agua-cemento más alta, o sea que cuando le agrego más agua en relación al cemento, la resistencia última disminuye, y disminuye en forma importante. Por eso es necesario controlar que se aplique la cantidad necesaria de agua y que no se le agregue mayor cantidad de agua que la necesaria, porque si no se disminuye la resistencia. Este es otro concepto importantísimo, que por ahí les toca a ustedes trabajar en una obra en su calidad de electromecánico, pero que pueden estar relacionados en algún momento con el colado del hormigón, es que existe la pelea o la lucha entre el que tiene que controlar la calidad del hormigón, o sea, que no le agreguen más agua que la suficiente, y la gente que está trabajando y que tiene que colocar el hormigón. Cuando el hormigón es más tiene menor, digamos, tiene más cantidad de agua, es más fluido, entonces es más fácil colocarlo en la obra. Porque cuando se coloca el hormigón hay que llenar los encofrados, y eso se hace, por ejemplo, con vibradores tipo aguja, o en algunos casos mesas vibradoras, o en una obra común le pegan un martillazo, por ejemplo, al encofrado para que el hormigón entre bien y no se produzcan nidos de abejas, lo que se llama, que son oquedades en el hormigón cuando se saca el encofrado. Cuando más fluido es más fácil colocarlo. Pero ¿qué pasa? Al ser más fluido el hormigón, ¿qué pasa? Tiene mayor cantidad de agua. Y si tiene mayor cantidad de agua, ¿qué hace? Es menos resistente. Entonces ahí es donde está siempre la pelea o la lucha que hay que controlar en una obra, que la gente que esté colocando el hormigón no le eche mayor cantidad de agua. Eso cuando se usan estructuras de agua, donde la persona responsable del camión, digamos, es el que regula la cantidad de agua. O él le puede agregar un poco más o no. Entonces, ahí es donde hay que tener el control, y aparte ese hombre es el responsable de que el hormigón sea de la calidad que se está contratando. Para medir esto, que es lo que le estoy contando, que se llama la consistencia del hormigón, se hace en la obra en lo que se llama el ensayo con el cono de Abrams. Cono de Abrams se llama. ¿Qué es esto? Una cosa muy sencilla. Existe un cono metálico que tiene unas dimensiones normalizadas, 20 centímetros abajo y 10 centímetros arriba y 30 centímetros de alto. Y esto del hormigón simple, cuando sale del camión elaboradora o del trompo que lo estoy haciendo, lo que hago, lo coloco dentro del cono en 3 capas. Hago una primera capa y con una varilla, que es del FI del 20 y de 30 centímetros de altura, lo voy soltando y le pego unos 25 golpes. ¿Para qué? Para que esto quede con una cierta grado de compactación. Lo aplico en la primera capa, en la segunda capa y en la tercera capa. Por eso acá están las varillas así puestas. La primera, la segunda y la tercera. Está en forma así esquemática. O sea, tengo que aplicar el hormigón en 3 capas compactado con una varilla con 25 golpes. Una vez que hice esto, levanto el molde y esta mezcla, que era un cono perfecto adentro del envase, se va a deformar y lo que hago, pongo una regla y mido la altura que ha descendido desde el nivel original del molde hasta donde llegó.
Y esto es lo que se llama el asentamiento del hormigón, el asentamiento. De esa manera mido el asentamiento. Entonces, cada pastón mido el asentamiento para medir la consistencia del material. Acá está vuelta puesto. Primero tengo el cono, he hecho el hormigón, le pongo la varilla en 3 capas, saco el cono, lo doy vuelta así, pongo la varilla acá y mido la altura que hay acá arriba. Esta es lo que bajó. Entonces puedo hablar de consistencia del material de acuerdo al asentamiento, en centímetros, o sea, esta altura. Si es de 0 a 2 centímetros, digo que tiene consistencia seca. De 3 a 5 centímetros tiene consistencia plástica. De 6 a 9, consistencia blanda. De 10 a 15, consistencia fluida. Y de 16 a 20, consistencia líquida. De esta manera se mide en obra la consistencia del material que debe ser colocado. Este gráfico que está acá, que ya se los mencioné recién, no le mencioné el gráfico, pero sí el concepto, me dice que, qué resistencia alcanza el hormigón en el tiempo. Abajo dice edad. Estos son días, 3 días, 7 días, 14 días, 28 días. Y esta es la resistencia que se supone que tiene que alcanzar en porcentaje. Entonces, fíjense, a los 28 días, donde estoy acá arriba, que alcanzo el 100% prácticamente de la resistencia a los 28 días. Prácticamente. En realidad, el 99 y tanto. A los 3 días estoy alrededor de acá del 30%, una cosa así. A los 7 días estoy alrededor del un poquito menos del 80%. Y a los 14 días estoy del 85% por ahí por ciento de resistencia. ¿Esto para qué sirve o qué finalidad tiene saber esto? Esto es por cuando yo puedo sacar los encofrados. O sea, cuando yo estoy haciendo una estructura, tengo encofrados, por ejemplo, de costado de viga, tengo de fondo de viga, tengo encofrados de columna. Entonces, por ejemplo, depende la dimensión de una estructura chica, o sea, vigas, por ejemplo, de 20-30 centímetros de altura y 20 centímetros de ancho, a los 3 días ya estoy hablando de un poco más del 30% de resistencia. Entonces, después de los 3 días ya puedo empezar a sacar los costados. El fondo ya a los 7 días tengo alrededor del 70%, y a los 14 días ya lo podría sacar porque estoy en el 85%. En realidad, el endurecimiento del hormigón no es que a los 28 días listo no se endurece más. Se sigue endureciendo, muy poco ya, porque ya casi alcanzó su máxima resistencia, pero se sigue endureciendo durante años. Durante años se sigue endureciendo el hormigón. Pero a los 28 días puedo considerar que ya estoy casi en su resistencia máxima. Por eso tiene que ver, por ejemplo, en una estructura de varios pisos, cuándo puedo ir sacando los encofrados. Se ha dado el caso de que se han retirado encofrados en forma prematura y se empezó a trabajar arriba, se hormigonó arriba, se le agregó el peso propio del hormigón y ha colapsado la estructura. ¿Por qué? Porque no se dejó al hormigón que fragüe. Acá en Gallegos hubo en un momento un caso. Bueno, esto que está acá que dice AC04, AC06, AC08 es relación agua-cemento. Generalmente en las dosificaciones normales la relación agua-cemento anda alrededor del 0,5 en peso. O sea que si yo tengo 50 kilos bueno, tengo que hacer la relación en kilos entre el agua y el cemento. No se lo voy a explicar ahora porque no hemos montado ahora. Bueno, acá le estoy diciendo que en general, para uno tener el memorizado en la cabeza, se puede decir que a los 3 días la resistencia del 30%, a los 7 días del 70% y a los 28 días del 100%. Así, a grandes rasgos, para tenerlo así en la cabeza como una cosa, no es exactamente así, pero es para no tener una cosa rápida. Acá dice, principales tipos de cemento elaborados por PCR. Este PCR es Petroquímica Comodoro Rivadavia, que es la fábrica más próxima que tenemos.
El cemento que se elabora según normas IRAN. Que tiene que ser un cemento que cumpla con esas normas, porque si no, cuando uno hace el cálculo, estaría teniendo problemas en las tensiones que está adoptando. Entonces tenemos cemento Portland compuesto, tenemos cemento Portland puzolánico, tenemos cemento Portland normal, tenemos cemento Portland especial, cemento Portland especial, pero otra clase. Estos últimos se usan, por ejemplo, para uso petrolero, se usan en cementación de pozos, en lo que es la extracción offshore o onshore, sería dentro de la costa, fuera de la costa. Son cementos importantes que alcanzan alta resistencia rápida y son resistentes a los sulfatos. Esto es resistente a los sulfatos, por ejemplo, el puzolánico. Por ejemplo, ustedes acá, ahora no se vende tanto, no lo he visto tanto, pero en un momento, Cemento Comodoro hace unos años, fabrica el cemento puzolánico. El cemento puzolánico se le llama a un cemento que tiene agregadas cualidades que hacen que sea resistente a los medios agresivos. Por ejemplo, a los sulfatos. Los sulfatos son una especie de sales que puede contener el agua, o por ejemplo las napas freáticas. Entonces esas sales atacan el hormigón y se les mete en la estructura y pueden correr el hierro, que fue una de las cosas que puede haber pasado ahí en Miami. Entonces, hay cementos especiales que son resistentes a los sulfatos, o sea, a los medios agresivos. Eso se llama puzolánico. Lo que le quería decir que en un momento, o sea, el Cemento Comodoro fabrica esto, y en un momento se ve que tenía un buen stock de esto, entonces lo empezaron a vender y por ahí era más barato que el cemento normal, que es normalmente el que se usa. Y la gente, claro, lo empezó a usar porque no era más barato, pero no había ningún problema. O sea que en realidad estaba usando un elemento que tiene unas cualidades que por ahí no eran necesarias tenerlas, pero por el precio en ese momento se utilizó. Ahora no sé cómo está el precio, no lo he visto, no sé si se ve el puzolánico por ahí, Matías. Hace tiempo que no. Y se vende más el puzolánico que el normal hoy. Bastante más barato. Se sigue vendiendo. Claro, porque es más barato. O sea, Sí. no sería para obras usar chicas, ¿no es cierto? Claro. Pero es por cuestión de precio del mercado. Bueno, entonces hay diferentes clasificaciones de los cementos. El más común es usar el cemento Portland. Cuando uno quiere saber qué cemento utilizar, hay que fijarse en la fábrica cuáles son las características del cemento que se está produciendo. ¿Qué hora es? Muy rápido. Otros tipos de ensayos. Le estoy acá haciendo una especie de gráfico. Esto que les voy a mostrar acá, le voy a checar un poquito para que se vea todo completo. Una clasificación de tipos de ensayo. Una clasificación, hay infinidad de clasificaciones. Evaluar las cualidades de los materiales son una cosa que es un tema que van a ver específicamente en otras materias tecnológicas. Ustedes van a ser ingenieros electromecánicos, que tiene que ver con la mecánica, que tiene que ver con los materiales, tiene que ver con la tecnología. Entonces esto lo van a ver bien desarrollado en otras materias. Pero yo acá le hago un pantallazo para que veamos dónde estamos ubicados lo que estamos hablando. Por ejemplo, una gran clasificación que se puede hacer de los ensayos que se hacen a los materiales es en ensayos no destructivos y ensayos destructivos. Como la misma palabra lo dice, los ensayos destructivos hacen que el elemento, la pieza, después no se pueda ampliar. En cambio, los no destructivos pueden estar aplicados en la obra o en el mecanismo o en la fábrica, donde sea, y yo le evalúo cualidades sin destruirlo y el material se puede seguir utilizando o el elemento. Hay ensayos de defectos, por ejemplo, se llaman ensayos de defectos, que son, por ejemplo, a través de sonidos ultrasónicos, magnéticos, eléctricos, rayos X, rayos gamma, líquidos y penetrantes, líquidos penetrantes.
¿Qué es esto? Por ejemplo, los ensayos ultrasónicos. Por ejemplo, uno puede tener una columna de hormigón, ¿sí? Bueno, que las columnas de hormigón normalmente son de hormigón armado, o sea, tienen hierro. Pero uno, mediante un ensayo de ultrasonido, que se pone, si yo tengo una columna, le pongo de un lado un emisor de sonido y de otro lado un receptor, ese ensayo lo que hace es medir la velocidad con que se propaga esa onda de sonido dentro del material. De acuerdo a esa velocidad que es captada mediante el ensayo, yo puedo deducir qué densidad tiene el material. Por ejemplo, esto lo hemos hecho alguna vez en unas columnas acá en un edificio que se estaba construyendo, ensayos de ultrasonido. Entonces, con eso uno puede sacar una cierta cualidad de la densidad y en función de eso, de cómo está distribuido el material, y hay una tabla comparativa que en función de eso se hace una comparación con la tensión de rotura que surge de un ensayo de tormenta a la compresión. Esto se puede hacer en el hormigón y se puede hacer en cualquier otra, por ejemplo, una columna metálica o de cualquier otro material. Por eso se llaman sonidos ultrasónicos, que son ensayos no destructivos. Por ejemplo, si fuera una columna, un perfil importante de acero, y si ese perfil tuviera una falla importante, que eso en realidad no se produce porque el control de calidad en la fábrica es bastante importante, pero podría llegar a suceder que, por ejemplo, un perfil tenga dentro una burbuja de aire importante, es decir, un perfil, pongámosle, de 10 centímetros y de, no sé, de 4 milímetros de espesor, que tenga dentro una burbuja de 0,5 milímetros, pónganse una burbuja redonda o de la forma que tenga, eso lo que hace, provoca un punto débil dentro del material, que es lo que puede causar la rotura, ¿no? Por fatiga o por lo que sea, en ese punto del material. Entonces, si yo lo someto a un ensayo de ultrasonido, el ultrasonido que yo lo voy pasando, cuando voy moviéndolo y tengo que capto una propagación diferente, puede ser porque haya, por ejemplo, dentro de una burbuja de aire, o al revés, haya una escoria de un material que no sea de la composición de todo el perfil. Entonces, para eso sirve el ensayo ultrasónico, cuando son estructuras importantes. Después también existen los ensayos que se hacen con rayos X y rayos gamma, que es algo parecido a lo que hacen los médicos con el ser humano, ¿no? Se hace una radiografía y adentro se puede ver, por ejemplo, ¿no?, cómo está el hierro distribuido o qué espesor o qué diámetro tiene el hierro. En el caso de que haya dudas sobre la resistencia del elemento y no se sepa cómo está elaborado. Y después esto de los líquidos penetrantes, son líquidos que se colocan que me miden la densidad o la porosidad que puede tener el material, miden la porosidad, ¿no?, o la absorción que pueden tener. Por ejemplo, esto es importante, por ejemplo, en los pavimentos, en los pavimentos, por ejemplo, que están en zonas frías, ¿no?, que pueden, lo que le comenté antes, que se le agrega plastificantes para que no penetre la humedad. Con estos líquidos penetrantes yo puedo fijarme a ver si tiene porosidad y si entra la humedad o el agua, digamos, en los poros, y después puede provocar rupturas por congelamiento del agua. Eso sería lo que llamamos líquidos penetrantes. Después tenemos ensayos estructurales de cristalográficos, micrográficos y macrográficos, que son ensayos que son más que nada visuales, ¿no?, que se hacen mediante microscopio, desde una lupa hasta un microscopio, acá en el laboratorio de la universidad, y después lo van a ver con mayor precisión. Entonces, esto lo que hace, estos ensayos, es lo que hacen es detectar qué composición tiene, por ejemplo, un hierro, qué cantidad de acero tiene, qué cantidad de carbono, qué cantidad de otra aleación, sea cobre, níquel, lo que sea, que se detecta mediante el análisis hecho de elementos como
micrográficos, que puede ser de un microscopio o de un elemento de alta precisión. Después tengo otros ensayos que son ver qué composición química tiene. Yo puedo detectar, por ejemplo, qué cantidad de cada uno de los elementos de la tabla periódica está compuesto el material. Si tiene boro, si tiene caño, si tiene acero, si tiene cobre, lo que tenga, lo puedo hacer mediante la composición química, análisis químico. Y después otra manera son mediante las constantes físicas. O sea que yo sé un material que aguanta tanto a la tracción o tanto a la compresión o tiene tal coeficiente de dilatación. Por ejemplo, yo lo puedo calentar, medir la dilatación y compararlo con la dilatación que tiene el material específico. Por ejemplo, el cobre tiene un coeficiente de dilatación de tanto. Si esto es cobre puro, con ese coeficiente que le tiene asignado, yo lo caliento, mido la dilatación y lo comparo. De esa manera sé si es un cobre que responde a lo que yo estoy usando o no, o tiene otro tipo de aleación. Ese sería otro tipo de ensayo. Después tenemos lo que llamamos ensayos tecnológicos, que son doblados, forjados, soldaduras, estampados, que son ensayos que se hacen más que nada para evaluar las cualidades que tienen, por ejemplo, los metales, cualidades para ser utilizados. O sea, qué grado de plasticidad o qué grado de adaptación a las deformaciones tienen. Estos ensayos, doblados, forjados, soldaduras, estampados, acá les hice un cuadrito. Por ejemplo, ¿qué es el forjado? El forjado de metales. Por ejemplo, yo tengo una barra y la someto a una compresión. Acá tengo, estos se llaman dados, dado inferior y dado superior, que no comprime. Entonces esto achica su altura. Si fuera redondo, digamos, lo hace ovalado, o si fuera una planchuela, la hace más fina. Y eso es lo que se llama el proceso de forjado del metal. El hierro fundido, por ejemplo, tiene mucha dureza. En cambio, los que son forjados, los que se pueden forjar, son más maleables. Entonces, la maleabilidad que tiene el material me va a decir si es apto o no es apto para el forjado. Por ejemplo, hay rejas artísticas que se hacen en época inmemorial en los museos o en los grandes monumentos, que tienen todo un tratamiento, tienen todo un forjado, que van cambiando de diámetros y de espesores mediante el aplastamiento del material. Que lo hace un tipo, no es una extrusión, porque la extrusión sería otro tipo de ensayo, pero me hace como un aplastamiento, el forjado de material. Después tenemos otros ensayos, que son los de estampados, que acá les tengo un grafiquito hecho, que esto es como una, pongámosle que, digamos que fuera una planchuela de un metal, y yo le aplico arriba con una cierta fuerza y una máquina, una impronta, un elemento que comprime con cierta cabeza, digamos, con cierta forma, y me deja una impronta o me deja una cavidad acá. Por ejemplo, las chapas, los ven, son una chapa estampada. Es una chapa que se pone en una máquina y mediante un émbolo se da cierta forma, un estampado. Entonces, para que sea apta para el estampado, tiene que ser deformable, tiene que ser cierta ductilidad. Porque si fuera un material rígido, como si fuera el hierro fundido, yo no lo puedo estampar, porque se me va a quebrar, se me va a romper, porque se me fragiliza cuando yo lo estampo. En cambio, el material dúctil admite ese tipo de estampado. Y acá tiene un ejemplo de un montón de piezas que son estampadas. Acuérdense de la puerta de los autos que ven en televisión, cuando en la fábrica de los autos, que sale la puerta, ¡pum!, le meten una máquina que la estampa y queda ya con la forma que tiene que tener. Otro procesamiento, otro ensayo, se llaman ensayos y procesos tecnológicos. Ensayos, ¿por qué? Porque se evalúa la capacidad que tiene el material a ser forjado, estampado o doblado. Y por el otro lado,
Son procesos tecnológicos que se usan en la práctica. La otra es el doblado de metales. El doblado, por ejemplo, tengo una chapa y le aplico mediante una barra así, lo doblo en un solo lugar. Esto es típico por ejemplo, todo lo que es la cingería que se usa en las viviendas, las canaletas metálicas, o las cumbreras o limatesas que se usan en los techos, son chapas dobladas. O hay los perfiles esos que se usan para la tabiquería de Durlock, que son de chapa, que son unos perfiles U. Fíjense que esos también están doblados. O sea, es una chapa que se la corta, después se la dobla y se le da la forma esa que tiene el perfil para ser utilizado. Entonces el material tiene que ser apto para el doblado. Y las máquinas de doblado son como estas que están acá. Hay infinidad de tipos de máquinas, pero generalmente son máquinas así importantes, grandes, donde se ponen las láminas del material y se dobla. Por ahí hay veces que, por ejemplo, en la chapa, que vienen diferentes espesores y diferentes tipos de aleaciones, vienen en grandes rollos. Por ejemplo, es típico ver un camión, un semi de 6 metros de longitud, y que viene con 2 bobinas gigantes colocadas en el centro del semi para distribuir el peso, porque es importantísima la carga que tiene eso. Esos grandes rollos de chapa, digamos, se producen en la fábrica y después se llevan a las industrias donde se le da diferentes finalidades. Por ejemplo, hacer las chapas galvanizadas, por ejemplo, para la estructura del truck, que puede ser acanalada o trapezoidal, se salen esos de grandes rollos que después pasan por doblado y corte. Los otros elementos que son sometidos es el tema de la soldadura. No le puse soldadura. Acá está, soldadura en materia de metales, me quedó colgado acá el título. Soldadura de metales, que vendría a ser esto. Por ejemplo, acá yo tengo 2 placas y le aplico un cordón de soldadura. Bueno, este tema de la soldadura es todo una materia, la soldadura de los materiales, cuáles son los electrodos que se usan, cuáles son las corrientes que se deben aplicar, cómo debe estar colocado el cordón, cómo deben ser los materiales tratados para si la unión es a 90 grados como en este dibujo, si es a 45, o si es otro tipo de soldadura, o soldadura a tope, así. Bueno, existe todo otro tema importantísimo, el tema de la soldadura. Entonces los metales y los materiales van a tener ciertas cualidades para ser soldados de una u otra manera. Por ejemplo, en los gasoductos que se usan, caños metálicos, esos caños van soldados entre sí, son metálicos. Entonces el soldador que hace ese trabajo es una persona que tiene una matrícula específica que ha rendido un examen para que esté habilitado para hacer esa soldadura, porque es importantísima soldadura que quede correcta, porque cualquier problema, cualquier porosidad, cualquier elemento que tenga puede provocar un gran desastre. Imagínense un gasoducto que va a gas a presión, el gas que consumimos en la casa. Entonces, inclusive se le hace después una radiografía, que sería un ensayo de rayos que fuimos lo que vimos arriba, para que comprobar que la soldadura esté correcta, y de esa manera se aprueba y se puede enterrar, o en algunos casos esos caños pasan, por ejemplo, como en el estrecho Magallanes, entre la isla y Tierra del Fuego, hay un gasoducto, que es un caño, que fue soldado por parte desde un barco y fue tirado y después anclado al fondo del mar, y ahí pasa el gas que viene desde Tierra del Fuego al resto del continente. Otra propiedad que se mide en los ensayos es lo que se llama la resiliencia del material. ¿Qué es esto de la resiliencia? A ver acá, voy a agrandar un poquitito que me lo había explicado. Acá les puse estos dibujos que encontré así en internet porque son muy didácticos y fácil de verlo, entrar por los ojos, digamos. ¿Qué es esto de la resiliencia? Por ejemplo, agarro una chapita así, y con los dedos la flexiono. Entonces le estoy aplicando energía. Cuando la suelto,
eso vuelve a su forma original y libera una energía. Entonces puedo hablar que la resiliencia es la capacidad de un material de absorber energía elástica cuando es deformado y de cederla cuando deja de aplicarse la carga. Entonces es la capacidad de absorber energía y de entregarme energía una vez que cesó la carga que estaba provocando la deformación. Ese fenómeno se utiliza en los fuelles o elásticos, que son para amortiguar fuerzas verticales, que usan los autos, un colchón de un colchón, donde sea. Entonces esta es la residencia, es la capacidad de absorber y entregar energía que tiene el material. En el caso de los resortes, tienen, aparte del material en sí, es la forma que tienen, cómo está constituido, o sea, qué espesor tienen. Esto es un alambre de cuidar enrollado a través de un cilindro imaginario, porque es un cilindro real, digamos, que se construye así. Entonces tiene lo que se llama el paso, que es la altura que hay entre cada una de estos círculos, ¿cómo sería el? Bueno, no me sale la palabra. Esto sería el paso que tiene, y después tiene el diámetro del resorte en sí y el diámetro del alambre. Otro tipo de ensayos, a ver, vamos a volver de vuelta al cuadro que estaba acá arriba. A ver dónde estamos en el cuadro este. Habíamos hablado de ensayos tecnológicos, del doblado, del forjado, de la soldadura y del estampado. Hablamos de ensayos dinámicos ahora. Dinámico, ¿por qué? Pues a cargas móviles. El tema de la resiliencia, vamos a hablar ahora de la fatiga y la dureza. Son ensayos dinámicos, fatiga y dureza. ¿Qué es esto de la fatiga? La fatiga es otro tema que tendríamos que verlo un poco más profundo, porque igual lo van a ver en otras materias. ¿Qué es la fatiga de un material? La fatiga de un material es el colapso que se produce en un material debido a la aplicación de cargas repetitivas. O sea, lo más común, nosotros agarramos un alambre dulce, eso de atar que se usa para las construcciones para atar hierro, que es un alambre dulce que se vende por kilo. Yo agarro un alambre de eso y empiezo a flexionarlo así. Entonces, al hacer así, ¿qué hago? Provoco que cuando estoy así, arriba hay tracción y abajo hay compresión. Cuando hago al revés, arriba hay compresión y abajo hay tracción. Es como una viga. Nada más que estoy hablando de un alambre. Entonces, esas son cargas repetitivas que hacen que el material esté sometido a compresiones y tracciones en forma alternativas. Eso hace que después de un cierto tiempo de aplicar esa carga, que después tiene hay que evaluar otros tipos de condiciones, o sea, estamos hablando de un esfuerzo que se aplica en el tiempo, que puede ser compresión, puede ser tracción o puede ser flexión. Le estoy dando el ejemplo de flexión, el del alambre, que uno es lo que más fácil uno se imagina o visualiza. Entonces empieza, después de una cierta cantidad de esfuerzos aplicados en el tiempo, por ahí en un puntito se inicia una especie de falla, después esto se va propagando, y después se produce la rotura del material, el colapso, por fatiga. ¿Por qué? Porque es aplicar cargas repetitivas en el tiempo. Acá hay gráficos, o sea, la tensión que yo estoy provocando en el material, que puede ser una tensión debido a la flexión, o una tensión debido a la compresión, o una tensión debido a la tracción. Y acá mido el tiempo. Entonces esto me va dando una curva. Por ejemplo, acá estoy poniendo para arriba las tensiones positivas, para abajo las tensiones negativas. Y esto es en el tiempo. Entonces, yo por ejemplo, lo someto a tracción, llego hasta acá. Lo descargo, acá queda con tensión 0, otra vez empieza tensión, pero ahora de compresión, hasta que llega hasta este valor de compresión. Ahora otra vez lo empiezo a descargar hasta que sea 0, otra vez lo empiezo a traccionar hasta que llego a este valor acá arriba, y así sigo. Esto
esto que es la distancia entre este punto y este punto, se llama el número de ciclos. O sea, cantidad de ciclos yo lo someto en el tiempo. A mayor cantidad de ciclos sometidos en el tiempo, se puede producir la fatiga antes o después, pero esa fatiga va a estar condicionada por el valor de estas tensiones. O sea, si estas tensiones son importantes, son grandes, la tensión máxima positiva y máxima negativa, la fatiga se va a producir antes. Si estas tensiones son más chicas, o sea que si este gráfico es más, no es tan alto, o sea, es más, no tiene esto que vamos a hablar como corresponde. Esto que se llama, esta altura que tiene hacia arriba se llama, o hacia abajo, es la amplitud de tensión. O sea que cuando esto es más alto, la tensión va a ser más grande. Entonces esto se llama amplitud de tensión. Entonces, cuando la amplitud del gráfico sea más grande, la fatiga se producirá antes. Si la amplitud es más chica, quiere decir que los valores de oscilación entre la tensión máxima y mínima es menor, entonces la fatiga se va a producir mucho más, va a soportar mucho más el material. Ahora, esto acá está dispuesto así en forma de recta, pero normalmente, en realidad, esto cuando se hace es así en forma de curva, da una curva. Cuando una curva de estas, acá en el primer ejemplo había simetría entre la tensión positiva y la negativa que tenían igual valor, en este dibujo que está acá. Acá es máxima y mínima, fíjense que la distancia del eje horizontal es la misma, entonces la tensión máxima que se produce en este ensayo es la misma. En este acá a la derecha tengo una tensión máxima que sería desde acá hasta acá, y una mínima que sería de acá hasta acá. Fíjese que la tensión máxima es mucho más grande en valor absoluto que la tensión mínima. Entonces el ensayo ya no hay simetría entre la tensión, en la amplitud y la tensión positiva hacia arriba y negativa hacia abajo. Tengo una amplitud hacia arriba de un valor y una amplitud hacia abajo de otro valor. Este número de ciclos, o la distancia que hay entre las crestas, se llama el periodo de la oscilación, oscilación, el periodo de oscilación de la onda. O sea, esto es una onda. Y puedo hablar de un valor medio, que sería este que está acá, que fíjense dónde está el valor medio, que sería el promedio entre la máxima y la mínima, y esta es la tensión de la amplitud. Esta sería la tensión de amplitud, que sería la distancia que hay entre el medio al más alto. Y esta de acá sería la media. Son los elementos que yo puedo identificar en un ciclo de oscilación. Entonces, la fatiga está condicionada entonces ¿por qué? Por la amplitud que tenga la aplicación, el periodo, o sea, si la sonda es más achatada o más empinada, o sea, ¿con qué frecuencia aplico yo esto? El periodo vendría así, ¿con qué frecuencia? O sea, cuando esto está más apilada, quiere decir que al mismo tiempo, en menos tiempo, o al mismo tiempo, tengo un valor de tiempo determinado. Por ejemplo, qué sé yo, 1 minuto. Y yo puedo ahí hacer un máximo y un mínimo varias veces, o puedo hacer menos veces. Entonces eso tiene que ver con la frecuencia de aplicación de la fuerza. Y de esto algo hablamos la otra vez cuando hablamos de los conductores, el fenómeno ese del galloping, que se había producido allá en la zona de Putalufú, por ahí en el tendido de red eléctrica, que se había cargado de nieve, y después el viento empezó a provocar oscilaciones. Entonces esas frecuencias del viento se hicieron cada vez de mayor amplitud y de mayor frecuencia. Entonces eso se va moviendo cada vez más hasta que se produce la rotura. Tiene que ver algo con el gráfico esto, con la amplitud y con el periodo y la amplitud, o con la frecuencia y la amplitud. Bueno, esto tiene que ver con el tema de ensayos de fatiga, que es una introducción al tema. Después hay otro tipo de ensayos, que son los que se llaman ensayos de dureza.
Estamos acá en el gráfico, no en el gráfico, en el esquema de ensayos de resiliencia, de fatiga y ahora de dureza. ¿Qué es esto de dureza? Es una manera de evaluar la cualidad de un material. Por ejemplo, acá hay un esquema. Esto que está acá en rosado es una planchuela del material. Acá está puesto en corte y acá en planta. Acá está visto de arriba y acá en corte. Entonces, ¿qué se hace a esa planchuela? Por ejemplo, se le aplica una bolita, una bola, de un determinado material que tiene que estar normalizado en el ensayo, tiene que ser un acero determinado, y se le aplica una fuerza. Se le aplica la fuerza, se retira la fuerza y ¿qué se hace? Se mide esta D, que es el diámetro de la impronta. La impronta se llama la deformación o la oquedad que quedó al aplicar la bolita sobre el material. Esto se aplica sobre una planchuela que está arriba de una mesa fija, y le pongo la bolita arriba con una máquina, entonces tantos kilos, lo retiro y mido cuánto penetró. Es un ensayo de penetración, sería esto, que lo que hace es, de acuerdo al diámetro de esta impronta que queda, se mide la dureza. Cuando menor sea el diámetro más duro va a ser el material. Es un ensayo de dureza a la penetración. Esto, hay varios tipos de ensayos internacionales que tienen nombre, Brinell, Birkers, Rockwell, hay varios, les puse acá algunos nomás, que en realidad es todo más o menos lo mismo, estos tres casos, son el mismo concepto, medir la impronta, nada más que acá se utiliza una bolita, acá se usa como una especie de punta de diamante, o sea, no una punta de diamante, es otro material que no es de diamante, puede ser de diamante también, depende para qué esté ensayando, pero es como una pirámide, digamos, entonces se mide cuánto entra la pirámide, o sea, se mide el diámetro que está dibujado acá. Otra manera es el Rockwell acá lo que se hace, se pone acá, se mide acá una cierta altura y se mide acá arriba cuánto bajó la pirámide. En vez de medir la impronta abajo, se mide cuánto bajó, cuánto penetró, cuánto descendió. O sea, tengo que poner un plano fijo acá, mido este espesor de penetración del elemento que estoy ensayando en el ensayo. Bueno, esto seguramente lo van a ver mejor, con mayor especificación en otra materia. Pero son otros tipos de ensayos de dureza del material. Dureza a la penetración sería, porque también hay ensayos, a ver, de arriba si los clasifiqué. No, estábamos acá en los dinámicos, resiliencia, fatiga y dureza. También existen ensayos, por ejemplo, de impacto. Por ejemplo, los ensayos de impacto se utilizan, por ejemplo, en las baldosas graníticas, o también pueden ser alas de porcelanato, que lo que se hace es, se cuelga un péndulo con un determinado peso, se pone el material, se le hace una oscilación, y cada vez se va oscilando más ese peso hasta que se produce la rotura. Entonces eso es una resistencia al impacto. Eso que le estoy escribiendo es uno de los ensayos, así, para que tengan idea. El impacto que es un ensayo dinámico, que hago un elemento que lo hago chocar o impactar y con eso puedo medir qué impronta deja o cuándo se rompe, hasta dónde resiste el impacto del material. Eso sería importante, por ejemplo, qué sé yo, en un barco, en un avión, en una nave espacial, etcétera. El impacto, por ejemplo, que es en un avión, un impacto a un ave. ¿Cuánto aguanta, por ejemplo, el fuselaje del material? ¿Qué espesor tiene que tener? Las costillas que son la estructura del avión, cada cuánto tienen que estar para que esto resista un impacto? Un impacto que puede ser la de un ave, por ejemplo. Una paloma, una gaviota, un cóndor, etc. Bueno, esos serían ensayos dinámicos. Y después tenemos los ensayos estáticos, que son los ensayos que nosotros estamos analizando con mayor detenimiento, porque son los resultados que nosotros después usamos.
que son el de tracción, que es lo que ya vimos, pero aplicado, por ejemplo, a una barrita de acero, el de compresión, que les expliqué recién. Después hay ensayos de corte, para medir cuánto resiste al corte un material, de flexión, de pandeo, que es otro, vamos a verlo al fin de la materia, eso, el pandeo, que es inestabilidad de equilibrio, que se produce en una barra que está comprimida, o sea, en una columna, o ensayos de torsión. Por ejemplo, ensayos de torsión, cuando veamos torsión, vamos a entender mejor esto, puedo sacar, por ejemplo, el G, que es el modo de elasticidad transversal, que es pariente o el E que ya vimos. Para terminar la clase de hoy, hablar de esto que está acá, una página, 2 páginas tengo acá, que son las tensiones admisibles. ¿Qué es esto de las tensiones admisibles? Esto de la tensión admisible, escúchame bien lo que le estoy diciendo, es un concepto súper importante, tensión admisible. Es una cosa compleja y sencilla. Sencilla porque en realidad es un número. Y compleja porque hay infinidad de parámetros que intervienen para determinar un coeficiente de seguridad que yo aplico a un esfuerzo inadmisible en la tensión o el diseño de algo. Por ejemplo, en el ensayo de tracción-compresión de la barrita, que se producía una tensión proporcional, después una tensión de fluencia, después una tensión máxima y después una tensión de rotura, o en el caso de que no tenga el escalón de fluencia, habíamos hablado que teníamos una tensión convencional, que es la tensión 0,2%, cualquiera de esas tensiones, la que les acabo de nombrar, la de rotura, o sea, vamos como a medida que van apareciendo en el ensayo de tracción, la de proporcionalidad, la de fluencia, la máxima, la de rotura, o en el caso de que no exista fluencia, la de sigma 0,2%, que es una fluencia convencional, esto es la tensión que se produce cuando sea 0,2% de longitudinal. Cualquiera de esas dividido de acuerdo a estos valores, si existen o no existen en el ensayo del material, porque ya habíamos visto las curvas de los materiales, que algunas tenían todos estos escalones donde se podía individualizar estas tensiones, o hay veces que la curva es así, entonces no tengo ninguno de estos escalones. Entonces, en función de eso, yo voy a escoger, de acuerdo al material que se trate, un valor de esos y dividirlo de un número. Ese número va a ser el coeficiente de seguridad. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, vamos por decir algo, voy a tomar la tensión de rotura. Yo agarro, ensayo un elemento de tracción y digo que a los 3.000 kilogramos sobre centímetro cuadrado, el ensayo se me dio que se rompió. El material se partió. Haya habido restricción o no haya habido restricción. Se partió. Entonces yo puedo decir, bueno, escojo un número de seguridad igual a 2. Entonces, ¿qué hago? Estoy dividiendo ese valor por 2. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a usar ese valor como tensión admisible. Quiere decir que yo en mi cálculo voy a estar cubierto en el 50% de la capacidad de resistir el material. O sea que si yo lo diseño con una tensión admisible que va a ser igual a la tensión de rotura dividido 2, significa que el material, para que realmente se rompa, tengo que duplicar el valor de la tensión que yo estoy utilizando en el diseño. ¿Me explico? Por eso este número n es tan importante. El n tiene que ser un número mayor que 1, porque si no, la tensión admisible se me rompería antes de llegar a la tensión que que estoy empleando. Por eso tiene que ser mayor que 1. Se le pone con n, con gamma, con beta, se le puede llamar a diferentes nombres, diferentes reglamentos, diferentes literaturas. Pero es un número. Generalmente oscila entre 1,1 y 5. Ahora, ¿qué pasa? ¿De qué depende la elección de este coeficiente de seguridad?
Les aclaro primero que como esto es tan complejo en realidad, está estandarizado en los reglamentos. O sea, cuando yo hablo de utilizar tal tensión admisible, por ejemplo, para el hormigón sometido a compresión, significa que ese coeficiente de seguridad ya tuvo en cuenta un montón de situaciones que fue analizadas por la gente que trabaja en el reglamento. Por eso les leo acá, este número N o coeficiente de seguridad es solo un número, pero en muchos casos es de alta complejidad su determinación, principalmente por la diversidad de factores que intervienen en su obtención. ¿Cuáles serían estos? La elección del coeficiente de seguridad puede depender de factores como. Y acá les doy un ejemplo de varios factores. El destino. ¿Qué es esto del destino? Por ejemplo, si es la estructura de una máquina, por ejemplo, de una central térmica o atómica, el coeficiente de seguridad tiene que ser importantísimo. O si es un galpón dedicado a una cría de cerdos, por ejemplo, si viene un vendaval o un terremoto, coeficiente de seguridad tan alto. En cambio, si una central térmica o atómica, como pasó en Japón, que hubo un terremoto y casi tenemos otro Chernobyl, ahí los coeficientes de seguridad en todo lo que esté calculando tienen que ser de mayor valor. Por eso, importantísimo el destino. Imagínense que en todo esto tengo toda una gama de cosas. No es lo mismo un edificio para un establo que un edificio para una vivienda, que un edificio para un pensamiento educativo, que un edificio para un hospital, por ejemplo. Después, certeza de su implantación en relación a vientos o cargas de nieve. ¿Qué significa esto? Que tengo que saber lo que yo estoy diseñando, en qué lugar físico va a estar. No es lo mismo, por ejemplo, con la carga de nieve que esté en Ushuaia que esté en Salta o esté en Chaco. En Chaco no voy a tener carga de nieve, en cambio en Ushuaia sí. Entonces tengo que tener un coeficiente de seguridad que me mida eso, y eso se hace a través de reglamentos, donde tengo que adoptar una cierta carga mínima de nieve o de viento para el cálculo. Hay todo reglamento de eso que me rigen las cargas de viento y cargas de nieve. Es un tema bastante amplio y complejo. Certeza de las sobrecargas de uso. O sea, ¿qué significa esto? Que qué destino va a tener el edificio. Por ejemplo, si es una universidad y yo tengo un pasillo con una baranda, digo, bueno, ahí en esa baranda se pueden apoyar un alumno al lado del otro, o dos filas de alumnos, y empujar. Entonces eso tiene que resistir esa carga de eso. Pero puede producirse que se produzca una asamblea, que se junten un montón de alumnos, y que por ahí, por alguna razón, todos esos se desplacen hacia un lado y me tire la baranda abajo y haya un desastre. Eso sucedió no hace mucho en una universidad, no sé si fue en el Perú, no sé dónde fue, y murieron un montón de estudiantes que se cayeron por una baranda que no resistió. Entonces ahí tengo que suponer que las sobrecargas de uso van a ser importantes porque se puede producir aglomeración de gente, en ese caso. La duración del diseño en el tiempo y vida útil. O sea, si yo estoy haciendo una construcción efímera que va a durar poco tiempo, no necesito un coeficiente de seguridad tan alto. En cambio, si es costosa y tiene que durar mucho tiempo, el coeficiente de seguridad tiene que ser mucho más alto. Por ejemplo, las columnas que hacían los romanos en el Partenón son unas columnas gigantes que tienen coeficiente de seguridad altísimo y por eso todavía están en pie. En cambio, si fuera una estructura más esbelta, que tiene que durar menos, el coeficiente de seguridad hubiera sido menor. Exactitud de los cálculos a emplear. O sea que cuando yo empleo ordenadores o hago el cálculo a mano, cuando lo hago a mano, el coeficiente de seguridad tiene que ser mayor. Cuando más precisión tengo en el cálculo, el coeficiente de seguridad puede disminuir. Tolerancia a la deformación. O sea, cuando calculamos vigas, no solamente tiene que resistir las tensiones, sino las deformaciones. Tienen que estar dentro de cierto límite. Entonces, el coeficiente de seguridad tiene que ver con eso, con la deformación. Sobre todo en engranajes o piezas de máquina, por ejemplo. Que se deforme un engranaje hace que todo el sistema no funcione bien, un vehículo o algo que funcione a gran velocidad. En caso de compresión de elementos esbeltos, hago el tema del pandeo.
Y la inestabilidad del equilibrio que vamos a ver al último de la materia, que es cuando yo estoy construyendo una columna que falla por pandeo. Entonces el colapso se puede producir de forma abrupta, sin aviso, entonces el coeficiente de seguridad tiene que ser mayor. Después, si el material es dúctil o si es frágil. Si el material es frágil, la rotura, por ejemplo, si tenemos una tracción de un material frágil, la rotura se va a producir de golpe. En cambio, si es dúctil, se va a deformar antes. Entonces, si es frágil, el coeficiente de seguridad tiene que ser mayor que si es dúctil. Probabilidad de falla. Eso tiene que ver con que si yo los ensayos del material me dicen que puede romperse por fatiga, no fatiga, etcétera, etcétera. Cantidad de personas en peligro y consecuencias económicas del fallo. Bueno, obvio. Control de calidad en la elaboración de los materiales. O sea que si yo estoy diseñando una estructura metálica o una máquina o un elemento con cierta acero, un acero ST28, y el acero, la fábrica sale así, voy a tener un coeficiente de seguridad. Como es el hormigón armado, de donde el hormigón lo estoy haciendo la obra en vez de traerlo de una máquina, de una planta procesadora, el tipo que está trabajando el trompo por ahí le mete más o menos balde de una cosa a la otra, entonces la calidad del material no es continua, entonces el coeficiente de seguridad va a ser mayor. Y certeza del tipo de material a utilizar. Si yo estoy usando un acero, no sé bien qué acero estoy usando, ¿qué tengo que hacer? Suponer que es un acero, no lo puedo ensayar, no lo puedo verificar, no puedo averiguar su origen, entonces le tengo que aplicar un coeficiente de seguridad mayor por no conocer, no tener la certeza del origen del material o de la cualidad del material. Bueno, todo esto, por ejemplo, hay un reglamento del INTE que es el 106 que ha dimensionado el coeficiente de seguridad. Ahí se explaya, ahí si lo ven alguna vez el librito cómo calcular el coeficiente de seguridad y la cantidad de cosas que se tienen en cuenta. Acá les explico que ya los dije recién, si explico un coeficiente de seguridad de 2, quiere decir que estoy cubierto, que puedo ir usando la tensión de rotura, como admisible. En general adoptaremos tensiones admisibles o de cálculo ya impuestas para la resolución de problemas, o sea que vienen de los reglamentos, nosotros vamos a utilizar tal tensión admisible y con eso calcular. Bueno, con esto termino la clase de hoy. Casi ya no tenemos tiempo para preguntas, pero hay preguntas que cualquier cosa en la próxima clase volvemos para atrás, que no repasamos la clase anterior que se había cortado. ¿Preguntas? Díganme sí o no. No, profe, ninguna pregunta. No, por mi parte no, profe. Bueno, si no, cortamos ahora, Bueno. Yo por mi parte tampoco, profe. Esta parte de la materia es más concisa. Después dejamos por ahora. Bueno, Profe, yo sí perfecto. tengo. Dejamos ahora sí. Léanlo Profe, yo sí esto, tengo. por favor. Fíjense, después cualquier duda, pregúntenme porque ahí. Sí. Sí. El mío era una consulta con Sí, respecto al hormigón. ¿Por qué los hormigones acá se desarman todos? La mayoría voy caminando y veo todos los hormigones desarmados. Como que no resisten, no sé. Hola. No sé qué pasó, se cortó. Escúchame, se me está acabando el tiempo. Hagamos una cosa. La próxima clase vamos a iniciar la clase con preguntas sobre esta clase y sobre el repaso del anterior que no quedó bien claro. La próxima clase de teoría. Así que anoten las dudas que tengan, léanlo todo esto y charlamos la próxima clase sobre la unidad esta 8 antes de arrancar con la 9. ¿Está bien? Oye, ¿Quedamos así? profe. Sí, profe. Bueno, listo. Al Listo, pelo. profe. Buenas noches. Chao, cortamos. Buenas noches, Chao.